Buenos días. Este día, 15 de mayo, Día del Maestro, felicitamos a todas las maestras, maestros de México, de nuestro país. Les agradecemos por todo lo que hacen, por la gran labor que realizan en la enseñanza de niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes. Son nuestras maestras, nuestros maestros, el alma de México. Gracias a nuestras maestras, nuestros maestros, muchos mexicanos, millones de mexicanos, hemos podido formarnos, educarnos desde que llegamos al gobierno por compromisos que hicimos a lo largo de muchos años de lucha en favor de la educación pública, en favor de las maestras, de los maestros. Hemos estado actuando con respeto al sector magisterial, a los trabajadores de la educación. Ya no es como antes, que se difamaba a las maestras, a los maestros, cuando había la clara pretensión de convertir la educación en un privilegio, olvidando que la educación es un derecho. Por eso condenamos en su momento la llamada reforma educativa y se cumplió con el compromiso de cancelarla. Para los que pensaban distinto o siguen manteniendo esa postura, baste decirles y que se sepa en todo México, que se escuche bien, que se escuche lejos. Desde que estamos en el gobierno, de una vez que cumplimos con el compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa y hemos llevado a cabo una relación respetuosa con maestras y maestros, con el sindicato de maestros, con la coordinadora del movimiento democrático, desde que iniciamos, repito, este gobierno, y por nuestro proceder respetuoso y escuchando siempre al sector magisterial, a todas las expresiones, a todas las tendencias. No hemos tenido ningún conflicto, y hay constancia de ello. Es cuando menos paros o cierres de escuelas han habido. Por eso nuestro reconocimiento a las maestras, a los maestros. Nosotros no pensamos, como se sostenía antes, de que los maestros eran irresponsables y que no cumplían con su misión. Al contrario, nosotros siempre hemos sostenido y vamos a seguir sosteniendo que los maestros son fundamentales. Repito, las maestras, los maestros, los trabajadores de la educación son como el alma de México. Felicidades. Le he pedido al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que él se haga cargo de dirigir un mensaje en nombre del Gobierno de la República a todas las maestras, a todos los maestros de México. Le damos la palabra a Esteban. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Y a todas las maestras y los maestros, queremos decirles que si hay algo que sentimos hoy en su día, es que se les extraña. Sobre todo sus niñas y niños los extrañan mucho. Se les extraña porque se reconoce que las maestras y los maestros son insustituibles. Que no obstante los esfuerzos en casa por ayudar a aprender a nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, siempre hace falta esa paciencia, ese profesionalismo, esa pedagogía que hace que las niñas y los niños mantengan la atención y el gusto por aprender. En 1917, y de ahí viene la celebración del 15 de mayo, siendo Venustiano Carranza presidente de México, se decretó celebrar en esta fecha al magisterio para conmemorar también la captura de Maximiliano de Habsburgo, que se logró gracias a la toma de Querétaro por el general Mariano Escobedo en 1867. De ahí viene esta celebración. Pero hoy es una celebración a las maestras y los maestros muy distinta a todas las precedentes. Este 15 de mayo de 2020 será recordado como un momento de unidad nacional para la continuidad del aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes en medio de una lucha contra un enemigo común a toda la humanidad. Y en el centro están las maestras y los maestros. Porque arrancar desde cero para no interrumpir el aprendizaje y crear un sistema de educación a distancia desde casa hubiera sido imposible sin el compromiso a fondo del magisterio con un proyecto inédito de la educación mexicana. Uno de los mayores desafíos de la historia para el sistema educativo nacional ha sido afrontado por la entereza de nuestras maestras y maestros. En pocos días pudieron adaptarse a condiciones imprevistas. En un abrir y cerrar de ojos acondicionaron sus hogares para seguir vinculados con sus alumnos y atenderlos de la mejor manera posible. Pero no están solos. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el año pasado 180 millones de ejemplares de libros de texto gratuito que fueron la base para que el aprendizaje no se interrumpiera. Se entregaron libros en macrotipo y braille para quienes tienen una discapacidad. También, no obstante los graves problemas económicos derivados de la caída de los precios del petróleo y del turismo, ha estado al pendiente de garantizar el salario magisterial. En televisión también se mostró la unidad nacional por nuestra educación. Muchas instituciones acudieron al apoyo. Destaco al Instituto Politécnico Nacional con Canal 11, a la Suprema Corte de Justicia con Justicia TV, a Televisión Educativa con Ingenio TV, a la UNAM con TV UNAM, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, con 31 estaciones estatales de televisión, estaciones privadas y empresas que ayudaron como Televisa, Total Play, Claro Video, Dish, Easy, Axel, Sky y Megacable. En Internet, Google y Microsoft y YouTube, Fundación Carlos Slim, Colmex, Khan Academy, Red Magisterial, Anuyes, CENTE e integrantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En la radio participan 18 estaciones en 15 idiomas indígenas distintos. Y todas estas instituciones y empresas públicas y privadas salieron a brindarles, en todos los casos de manera gratuita, herramientas a las maestras y los maestros, logrando una red de unidad nacional de apoyo a niñas
niñas, niños, adolescentes y jóvenes y madres y padres de familia sin precedente. La UNESCO ha hecho un reconocimiento a México y su gobierno, señor presidente, y ha puesto como ejemplo su esfuerzo. La principal razón del reconocimiento a Aprende en Casa son las maestras y los maestros, que en un 80% continúan comunicándose con sus alumnos. No se ha roto el vínculo niñas, niños, jóvenes y maestras y maestros. La escuela mexicana sigue viva y vibrante. La nueva escuela mexicana tendrá que beneficiarse de dos cosas. Primero, de una nueva relación que se ha consolidado entre el magisterio y las madres y padres de familia a través del entendimiento mutuo. Se ha revalorado al magisterio por toda la sociedad mexicana. Y segundo, aprovechar el impulso que la realidad dio a las tecnologías de la comunicación como herramientas para facilitar los fines educativos. Tan solo en los cursos de capacitación al magisterio participaron 800,000 maestras y maestros, demostrando su afán de prepararse y actualizarse siempre. Hace 2 días usted, señor presidente, presentó el plan para lograr una nueva normalidad. ¿Por qué nueva? Porque el mundo en que vivimos ya no es el mismo que hace unos meses y a nivel mundial, tanto como a nivel nacional, no debe ni podrá ser igual. A los alumnos se les solicitó una carpeta de experiencias, no una carpeta de evidencias, sino de experiencias para su llegada al regreso a clases. Y este va a ser un ejercicio de compartir, más que de calificar. Todos vamos a aprender mucho de esas carpetas. Pero me pregunto, ¿cuál es nuestra carpeta de experiencias? ¿A dónde debemos encaminarnos en el sector educativo? 1. La nueva escuela mexicana deberá trabajar para fortalecer nuestros valores morales, culturales y espirituales. 2. Reconozcamos a la familia como la mejor institución de seguridad social y desarrollo humano. 3. Reconciliémonos con el medio ambiente. 4. No podemos aislarnos del mundo para cuidar de nuestra salud, pero sí fortalecer nuestro sistema inmune. Y eso se logra con una cultura de educación para la salud, mejor nutrición y más educación física y deporte. 5. Demos valor al conocimiento académico, igual que al desarrollo socioemocional, al progreso material, pero para el bienestar humano. Y sexto, armonicemos los saberes de la vida con la vida de la escuela. Armonicemos los saberes de los distintos Méxicos. Ahí está la riqueza humana a la que se refiere continuamente nuestro presidente. Amigas y amigos, a este 15 de mayo, ustedes, maestras y maestros, han dado una dimensión histórica. La educación ha sido el relato de su lucha por el alfabeto, por el civismo, por los números, pero también por los derechos y la justicia. En toda transformación en México ha estado presente el magisterio. En la lucha por la independencia tenemos a un maestro, Hidalgo. El dicho reza que un buen maestro es superado por el alumno. Hidalgo, ni más ni menos, fue maestro de Morelos. En la Reforma, Ignacio Ramírez, el nigromante, luchó por una educación laica, ideal del pensamiento juarista. En la Revolución Mexicana, Felipe Carrillo Puerto, educador, defendió los derechos indígenas y de la mujer. La gran Elvia Carrillo Puerto fue maestra, luchadora desde las ligas feministas en pro de la alfabetización. Y posteriormente, cómo olvidar a Otón Salazar. Sabemos que el magisterio, con el compromiso mostrado históricamente, contribuirá con determinación en la cuarta transformación a construir un país armónico, productivo, humanista y sustentable. La educación, como hemos visto, ha sido apoyada por su gobierno y por la sociedad entera. Pero más aún, con su trabajo dedicado, diario y silencioso, ustedes, maestras y maestros, han apoyado a México y han demostrado en los hechos que en tiempos de incertidumbre, ustedes son certeza. Muchas gracias. Felicidades, maestras y maestros. Vamos a abrir nuestro diálogo circular, como todos los días. Vamos ahora sí, a guiarnos por la lista. Liliana Mejía García. Presidente, buenos días. Me gustaría que le diera un mensaje a estas personas que pues todavía están difundiendo información, digamos, un poco errónea sobre el COVID-19. ¿A qué me refiero? Porque se está convocando a una fiesta este fin de semana en una alcaldía en Álvaro Obregón para lo que están llamando esta inmunidad de rebaños. Y además de este tipo de cosas que pues generan miedo y a lo mejor desinformación en esta plena pandemia, ¿qué mensaje les podría dar? Y bueno, pues también aprovechando que está el secretario de Educación, ¿qué es lo que va a pasar con el examen único? Porque pues prácticamente se quedó a mitad del proceso. Pues si se va a recorrer la fecha para la aplicación del examen, ¿cómo sería la nueva modalidad? Gracias. Bueno, hay muchas convocatorias en redes sociales, también por otros medios. Hay mucha información relacionada con la pandemia, pero la gente está muy informada. Voy a reiterar, aunque parezca disco rayado, tenemos un pueblo ejemplar, un pueblo muy informado, muy responsable. Entonces ya no es fácil manipular al pueblo. Ya la gente ha despertado. Por eso no debemos de preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias. La gente sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Y a lo mejor no tiene tanta precisión, y hablo de todo el pueblo, sobre lo que quiere, pero sabe exactamente lo que no quiere. Por eso tengamos confianza, no pasa nada. Además, garanticemos ante cualquier circunstancia las libertades, no al autoritarismo, no a las prohibiciones. Ya no hay ciudadanos imaginarios, son ciudadanos de verdad, responsables, los ciudadanos mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes. Esa es nuestra fortaleza y por eso hemos resistido todas las campañas de desinformación, las noticias falsas, el amarillismo que emergió en esta temporada.
cerrada, no solo por el coronavirus, sino porque se quiso utilizar para detener, frenar, debilitar el proceso de transformación que está en marcha. Sin embargo, no ha tenido efecto. Siguen los reportajes que distorsionan la realidad, siguen insistiendo, sugieren de que ocultamos los fallecimientos, se sorprenden de cómo es que no hay tantos difuntos, van a los panteones, van a los hornos crematorios, no solo medios nacionales, extranjeros, hacen reportajes, pero no tiene efecto, porque hemos estado actuando de manera responsable y no ocultamos los hechos, hablamos con la verdad. Entonces, al final, el juez es el ciudadano, son los mexicanos los que están ejerciendo sus derechos y están demostrando que son mujeres, son hombres con criterio. Va a pasar, porque no solo lo deseamos, sino todo indica de que estamos, sobre todo aquí en el Valle de México y en otros sitios del país, ya en el pico, en lo alto de los afectados por la pandemia, y ya vamos a iniciar el descenso. Entonces ya también se va a terminar la temporada de sopilotes. Claro, va a iniciar otra, pero por lo pronto ya se demostró no solo que es un pueblo mexicano ejemplar, que se sabe cuidar, que sabe actuar de manera responsable, sino también se vuelve a demostrar que el pueblo de México no es susceptible de manipulaciones. Esa es otra lección que nos deja esta pandemia. Aprovecho para hacer un llamado a todos los mexicanos. Es cierto que estamos ya a punto de empezar a tener menos casos, sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, el Valle de México, Sinaloa, Baja California, también en algunos otros estados. Pero en estos días tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina, no confiarnos. Tenemos las proyecciones de los técnicos, de los científicos, de los matemáticos, de que estamos arriba y que en unos días, según las proyecciones, cuando mucho, a mediados de la semana próxima, empieza un descenso en los sitios de más afectación. Pero si en estos días volvemos a la movilidad de antes o empezamos a relajar la disciplina, pues puede fallar el pronóstico, porque la proyección está hecha a partir de la poca movilidad que se ha mantenido tanto en la Ciudad de México como en el resto del país. Entonces ya falta poco, que nos ayuden, ya han pasado muchos días y ya se está viendo la luz al final del túnel para regresar a la nueva normalidad. Esta es la respuesta. Y Esteban, a que pueda alargarse este pico de... Sí, siempre y cuando tuvieran éxito, pero no creo que la gente acuda a esa convocatoria. Y además tendrían que ser muchas, porque una golondrina no hace verano. Entonces, por eso, tener confianza, desde luego, hacer el llamado para que nos portemos bien. Esos que están convocando, que recapaciten, también como los que están distorsionando la información, los que están manipulando. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito, también que tengan problemas con nosotros. Eso es normal, pues son posturas distintas. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación y desde luego hay quienes se sienten afectados en sus intereses y por eso su molestia y por eso su reacción. De ahí viene, repito, lo de reaccionarios. De ahí viene esa frase memorable de Juárez, el triunfo de la reacción, es decir, es moralmente imposible. Bueno, tenemos esas diferencias, pero se trata de la salud del pueblo, del dolor del pueblo, del sufrimiento del pueblo. ¿Cómo mostrar esas situaciones de angustia, de dolor, de tristeza? ¿Cómo hacer reportajes sobre panteones, sobre crematorios? Y esto no solo es en México, es mundial, porque hay una crisis como parte de la decadencia, no solo en la economía, no solo hay una crisis de bienestar social, de pérdida de valores, hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo. Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País, muy famosos, pero sin ética. Por eso también ellos tienen que hacer una autocrítica, una revisión para el regreso a la nueva normalidad. Por eso se habla de nueva normalidad, porque ya no es regresar a lo mismo, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo que tiene que ver con la comunicación. Todos tenemos que aprender las lecciones que nos está dejando la pandemia y todos replantearnos nuestras conductas, así como ya el lavarnos las manos va a quedar como algo indispensable, así también va a tomarse muy en cuenta y se está internalizando el que cuidemos nuestra alimentación, el que hagamos ejercicio. En el terreno de la economía, que pensemos en el bienestar, no solo en el crecimiento. Y en el caso de la comunicación, que seamos objetivos, profesionales, que se hable con la verdad, que no se mienta, que se esté cerca de los ciudadanos, que se ponga en el centro al ciudadano, no a los grupos de intereses creados, no al poder económico, no al poder político, a la gente. Y otra cosa muy importante, no faltarle respeto a la gente, no ofender el sentido común de nuestro pueblo. Todo esto es lo nuevo. Por eso, manteniendo las libertades, podemos llevar a cabo los cambios. Esa es otra enseñanza, el no al autoritarismo, no a querer resolver las cosas con el uso de la fuerza, con la censura, con las prohibiciones. Todo esto tiene su parte buena, desde luego mucho dolor, mucho sufrimiento, pérdida de vidas humanas.
semana nuestros pésames a tanta y tanta gente, conocidos. Antes se decía, no existe la pandemia, conoces a alguien que haya perdido la vida. Y cuando iniciaba la pandemia, muchos decían, no conozco a nadie, pero ahora ya sabemos de gente conocida que desgraciadamente perdió la vida por la pandemia. Entonces sí tenemos que cuidarnos en esta etapa y seguir adelante. Esteban, te responde la otra pregunta. La pandemia vino a trastocar todos los calendarios. Entonces, obviamente, los calendarios de exámenes han padecido y padecerán cambios. Tenemos, por ejemplo, pues los exámenes o los procesos de ingreso al magisterio, tenemos el paso de la secundaria a la preparatoria, tenemos el paso de la preparatoria a la universidad. Entonces, lo que nosotros estamos obligados y lo hemos informado es a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, del Consejo de Salubridad General, y podemos convocar en función de que la gente ya pueda salir precisamente a presentar sus exámenes. El tema de equidad es muy importante en esto, por eso no se puede hacer todo en línea, porque habría muchísimas personas que no tendrían acceso y eso sería injusto. Por ello es que nosotros con toda oportunidad vamos a avisar de todas las fechas del calendario escolar que están pendientes y viéndolo desde el punto de vista del sistema educativo nacional, porque no podemos tomar decisiones para educación básica que después afecten a educación superior, por ejemplo. Entonces lo tenemos que hacer con visión de todo el sistema educativo nacional y así lo vamos a hacer. Por otra parte, la Secretaría de Salud nos está dando las curvas y las proyecciones que tienen de contagio estatales y tenemos una muy buena relación con todos los secretarios de educación de los estados. Nos reunimos frecuentemente, llevamos ya muchas reuniones durante la pandemia para coordinarnos y para hacer la cosa de manera ordenada, de forma que con toda oportunidad se avisará de cualquier cambio para cualquier tipo de examen dentro del sistema educativo nacional. Vamos con Juan Carlos Guzmán Martínez. ¿Qué tal, presidente? Buen día, secretario. Buen día, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Tres preguntas. La primera, un poco relacionada con el tema del coronavirus. Usted ha reiterado que este fondo de 40,000 millones de pesos es adicional a lo que se tenía presupuestado originalmente para el rubro en el ejercicio fiscal de 2020, pero sin buscar denostar, o en el caso de nosotros, pero hay voces que insisten el día de hoy, incluso nuevamente, en que este fondo es de los gastos catastróficos que se sacó de lo que fue el Seguro Popular. Si nos puede aclarar esta cuestión, finalmente, usted ya lo ha explicado, pero creo que no les ha quedado claro a algunos. Por principio de cuentas, esta pregunta, señor presidente. Sí, bueno, para levantar el sistema de salud pública se necesitaba tener presupuesto, porque hacían falta médicos, enfermeras, siguen haciendo falta. Los hospitales estaban en muy mal estado, sin equipo, con equipos inservibles. Me tocó ver en mis giras las visitas a los hospitales, muchas obras inconclusas, falta de medicamentos. Entonces decidimos inyectar más fondos al sector salud, actuando en 4 direcciones o resolviendo 4 asuntos. Primero, el que no falten los médicos y las enfermeras. Segundo, que no falten las medicinas. Tercero, que se mejoren las instalaciones y se tengan los equipos que se requieren. Esto incluye desde los equipos para radiografía hasta ambulancias. Hay hospitales en donde tienen apenas una ambulancia y se pasa la mayor parte del tiempo la ambulancia en el taller. Entonces, para traslados de enfermos no se tiene ambulancias suficientes. Y así, muchas otras necesidades. Todo esto no me lo informaron, no me lo platicaron. Lo vi porque hice una gira por 80 hospitales del programa IMSS Bienestar, que son los hospitales que atienden a la población más pobre de México. Están ubicados en las zonas más marginadas. Entonces, se decidió, bueno, el otro tema, el cuarto, fue el compromiso de regularizar la situación laboral de los trabajadores de la salud, porque habían más de 80,000 trabajadores contratados de manera eventual, muchos ya con años de antigüedad. Entonces, hicimos el compromiso de atender estos 4 asuntos. Y empezamos, se creó el INSABI, porque en vez de el llamado Seguro Popular, decidimos garantizar el derecho a todos a la salud, es decir, atención médica, medicamentos gratuitos. Se hizo una reforma a la Constitución en ese propósito, de que se cumpla el compromiso de garantizar el derecho a la salud, la gratuidad en la salud. Y al mismo tiempo se amplió el presupuesto. Además del presupuesto normal, en efecto, se utilizaron 40,000 millones adicionales de un fondo que existía, que era para cuestiones catastróficas. Entonces, con toda la justificación, se utilizaron esos 40,000 millones, se pusieron a disposición del sector salud, esos 40,000 millones. Todo esto antes del COVID. De modo que cuando aparece la pandemia, ya nosotros ya habíamos iniciado todo el plan para fortalecer el sector salud. Ya estaba la reforma constitucional, ya estaba el INSABI, ya estaba el nuevo presupuesto, ya estaba el programa para mejorar la atención médica y los servicios de salud en general. Con la llegada de la pandemia, lo que hicimos fue acelerar todo el plan. Y, por ejemplo, como 15 o 20 hospitales que estaban a punto de terminarse, que habían quedado inconclusos en obra física, o estaban terminados pero no tenían equipos o no tenían personal, 15 o 20 hospitales se les entregaron a la Secretaría de la Defensa para que los rehabilitara, los equipara, se consiguiera el personal y entraran de inmediato a dar servicio. De 15 a 20. Les pedí tanto al secretario de Marina, el almirante Ojeda, que me presentara un plan de emergencia, el plan Marina,
Y hice lo mismo con el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, para prepararnos y aplicar el plan DN3 en esta materia que se está aplicando por primera vez. Y les dije, necesito un presupuesto de lo que se requiere. Y me presentaron el presupuesto. Y les informo a todos los mexicanos que yo creo que es el presupuesto que se autoriza con disponibilidad de recursos en menos tiempo en la historia del gobierno. Porque me lo presentaron en la mañana y llamé al secretario de Hacienda y le dije, ponga a disposición de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa estos fondos. Pero quiero que sea hoy mismo. Y no fue así. Fue hasta el día siguiente que recibieron los fondos. Pero eso nunca, estoy seguro, había sucedido. ¿Y cuántos fondos fueron o de qué estoy hablando en cuanto a recursos económicos? Más de 5,000 millones de pesos para reforzar a las dos secretarías en lo relacionado con la salud. ¿De dónde salió el dinero? Del fondo de los 40,000 millones que se tenía. Entonces, ya hace 2 días se presentó un informe que está en las redes sobre lo ejercido en materia de salud. ¿Qué le puedo decir al pueblo de México? Que ya tenemos las camas, los ventiladores, los especialistas. Se han contratado en los últimos tiempos para enfrentar la pandemia más de 40,000 trabajadores de la salud, enfermeras, médicos. Entonces, esos hospitales rehabilitados, nuevos que se equiparon, todo ese personal pasando la pandemia, pues es infraestructura de salud para atender al pueblo. Entonces, ha sido muy importante el que se haya fortalecido toda la infraestructura de salud. Le informo a la gente que tenemos camas disponibles en general, tanto en camas de hospitalización, tenemos disponible el 50% para COVID, 50%. Tenemos disponibles como 5,000 camas en general disponibles. Y para emergencia, para terapia intensiva, lo mismo, como 2,000 camas disponibles. Yo creo que más. De lo que necesitamos, de las proyecciones más graves, las proyecciones de una situación más severa para coronavirus, de lo máximo proyectado, tenemos la mitad de las camas. No hay problema de saturación. Todo esto se ha resuelto. Los ventiladores, estamos ya entregando más equipo a médicos, enfermeras. Ayer se llevaron a cabo entregas de cubrebocas de mejor calidad porque es algo que está escaseando como otros equipos. Y también hay especulación. Me decían hoy que una mascarilla que costaba 70 pesos ya la venden en 250 pesos. Y no solo eso, que las plantas están controladas por los gobiernos. Hay que hacer gestiones con los gobiernos para que nos apoyen con equipos, en este caso con mascarillas. Estamos por conseguir 1 millón de mascarillas más de buena calidad. Ya se tienen, no tenemos ahora déficit faltante, pero tenemos que prepararnos hacia adelante. Vamos a hacer una llamada al gobierno de Estados Unidos para esto, lo de las mascarillas. Nos han ayudado bastante con la entrega de los ventiladores, están cumpliendo. Lo mismo en el caso de China, que habían tenido algún problema, ya se está restableciendo el abasto de material, de equipo, y estamos todos los días atendiendo esto. Voy a hablar de algo muy triste, lamentable, pero también decirles que hay capacidad para darle cristiana o humana sepultura por nuestro adiós o hasta pronto a quienes pierden la porque también eso lo previmos. Nosotros no podemos actuar de manera irresponsable. No tenemos derecho a fallarle al pueblo. Entonces, desde hace 2 meses se formó una comisión con este propósito y tenemos reporte diario de lo que pasa en cementerios y en otros sitios. Entonces, decirle a los familiares de los enfermos, primero que deseamos que se recuperen y que estamos buscando que esos trámites tan dolorosos sean en el menor tiempo posible. Tenemos un promedio de tiempo definido y constantemente estamos atendiendo este asunto. Por eso, cuando salen reportajes alarmistas, pues tenemos nuestra conciencia tranquila, que es lo mejor de todo, porque si no fuese así, no podríamos dormir, no podríamos descansar. La enseñanza también en esto, que tiene que ver con el quehacer público, con el servicio público, es de que hay que prevenir siempre, planear, prevenir y trabajar mucho, no confiarnos, para poder estar tranquilo. Puede ser que uno esté cansado físicamente, pero anímicamente está uno fuerte, que es lo más importante, la fortaleza moral para poder resistir. Ese es el escudo protector, el estar bien con nuestra conciencia, es el poder salir adelante. Me gustaría hacer un reconocimiento también a la Secretaría de Marina Armada de México, porque yo fui uno de los casos de lo de COVID-19 aquí en la conferencia de la tarde. Muy buena atención, mejor que en instituciones privadas. Me gustaría hacer público ese reconocimiento al personal de Marina que tienen en el sur de la Ciudad de México. Excelente atención, yo asistí como civil, nadie sabía que asisto a las mañaneras, pero muy buena atención, sí me gustaría hacerlo patente. Y las dos preguntas siguientes. La primera relacionada con el sistema de pensiones de las AFORES. Antes de la pandemia del coronavirus, ya algunos ciudadanos buscando hacer válido el que son recursos, los de las AFORES de ellos, mediante la Suprema Corte de Justicia habían logrado una jurisprudencia para poder obtener los recursos, incluso en crisis como esas, antes de los 65 años, como se ha estipulado. En este caso se están dando, desgraciadamente, por la cuestión de falta de empleo, falta de recursos, muchísimas asociaciones de abogados están aprovechando esto para sacar los recursos completos de los que tenemos de trabajo antes de los 65 años, pero cobrando intereses de 35, 40 del monto total. Habrá la opción de que, aprovechando
que se aprobó el estado de bienestar en el Congreso de la Unión, que usted ya publicó en el diario oficial, de que se pudiera hacer una excepción para que las personas, en dado caso de que lo decidan así, puedan optar antes de los 65 años de los recursos totales de su Afore. Y la tercera, en cuanto a la Escuela es Nuestra, bueno, al programa Escuela es Nuestra, que aquí en la Ciudad de México se aplica de forma similar, ¿cuándo se va a hacer la homogenización de planes? Ya que en el caso de la gestión que tiene la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, únicamente el máximo de recursos son 150,000 pesos. Usted a nivel federal tiene que, es hasta 500,000 pesos. Eso pues está mermando a las escuelas de la Ciudad de México. Aprovechando que tenemos aquí al secretario de Educación, si puede aclarar esa parte, cuándo se podrá hacer. Y para el secretario de Educación, hay mucha intromisión de los maestros en este tema. En el caso de la Ciudad de México, el estipulado por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, se menciona de que los padres son los únicos facultados para manejar estos recursos, pero se ha dado el caso, digo, yo soy padre de familia de una secundaria de dos chiquitas, se ha dado el caso en la escuela donde estoy y en algunas otras, de que los directores buscan manejar el recurso e incluso se quedan con parte del recurso. Gracias. Sí, pues vamos a ver lo de los afores. Vamos a ver en lo inmediato qué podemos hacer, y tenemos el compromiso de hacer una revisión de fondo, pasando lo de la pandemia. Ya hice ese compromiso de hacer un análisis de todo el manejo de las pensiones, desde luego garantizarlas, pero también buscar la forma de que se pueda reponer la merma, la disminución que ha significado el cambio que se llevó a cabo hace algunos años, cambio a la ley, lo que dio origen a las afores. Entonces, eso lo vamos a revisar, buscando la conciliación con todos los actores, pero sí tenemos que resolverlo, porque si se deja como está, van a concluir su etapa laboral trabajadores y van a recibir menos del salario mínimo, muchos, con el tiempo. Esto va a empezar a darse a finales del sexenio nuestro. Si el pueblo dispone que yo termine, esto va a empezar a presentarse como problema en el 2024, pero hacia adelante se va a agravar. Entonces yo quiero, aunque no nos afecte a nosotros tanto, yo quiero dejar resuelto hacia el futuro este asunto, garantizarle mejores pensiones a los trabajadores. Es un tema complejo, pero vamos a analizarlo y a estudiarlo y a buscarle una solución. Acerca de la Escuela es Nuestra, todavía no llega el programa federal a la Ciudad de México. La iniciativa de la jefa de gobierno es muy buena, ella se nos adelantó, pero los recursos de un gobierno local siempre son más limitados. Por eso empezó con 150,000 pesos. Nosotros entregamos 150,000, pero a las escuelas pequeñas de 5 a 50 alumnos, 200,000 de 50 a 150 alumnos, y de 150 alumnos hacia adelante, 500,000. Ya llevamos más de 50,000 escuelas de las 103,000. O sea, vamos avanzando. Se están liberando cada vez más fondos para este programa, que consiste en entregar de manera directa a cada sociedad de padres de familia estos fondos para el mantenimiento de las escuelas. Es un gran programa porque se entregan los recursos de la tesorería de la Federación hasta la escuela. Es gobernar con el pueblo. Y así, en otros casos, que gobernemos todos. ¿Por qué vamos nosotros a estar administrando siempre el dinero del pueblo? O en todos los casos. Puede ser que si se trata de una obra grande, el aeropuerto, una autopista, pues entonces sí, licitaciones o asignaciones directas de acuerdo a la circunstancia, y empresas. Pero si se trata de mejorar la situación de una escuela, o la construcción de una vivienda, o la construcción de un camino rural que se pueda hacer de concreto, bueno, mandar los fondos directos a la gente, como en Oaxaca, en lo colectivo y en lo personal, cómo deben de entregarse los fondos para mejoramiento, ampliación, construcción de vivienda al beneficiario, y que ese beneficiario contrate a los maestros de obra, a los trabajadores de la construcción, y así gobernamos todos. O sea, no traemos la carga solo los servidores públicos, sino distribuimos las responsabilidades. Eso es la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y además así destrabamos muchas cosas, porque hay muchos trámites, mucho papeleo, se tarda mucho desde que se decide hacer una obra hasta que inicia la construcción de una obra. Se puede llevar un año, 6 meses. Entonces, ahora con los créditos para las pequeñas empresas del Seguro Social, 2, 3 días tarda el trámite. Ni siquiera conocen los que están entregando los créditos, no conocen a los beneficiarios, porque se hace de acuerdo al padrón de empresarios del Seguro Social, mandan a decir, hay una página para eso, de que quieren el crédito, mandan sus datos, el número de la cuenta bancaria que tienen, y ya se les deposita. No lleva tiempo. Entonces, así es lo de la Escuela es Nuestra, y así vamos a seguir trabajando, y aprovechando decirle a los padres de familia, madres de familia, que como les está llegando este apoyo, que nos ayuden para que cada escuela se convierta en un frente de trabajo y se dé empleo a los trabajadores de la construcción, para reactivar la economía, para que haya empleos, para que tenga un efecto multiplicador este tipo de acciones de gobierno. Esteban, contesta lo otro. Sí, la coordinación además con la Ciudad de México es muy buena. La Secretaría de Educación Pública tiene en su encargo la autoridad educativa de la Ciudad de México, pero hay muy buena coordinación, de manera que son programas que se refuerzan más que otra cosa. Aunque, como dice el señor presidente, no ha llegado a la Ciudad de México porque empezó en las zonas indígenas de alta marginación. O sea,
sea, primero los pobres y de ahí empezó todo el programa. Después, hay un consejo escolar en todas las escuelas de administración participativa. En este consejo deben de estar representados los maestros, las maestras, el director, las madres y padres de familia, incluso los alumnos de cuarto y primaria hacia arriba. Y este consejo es el que pues trabaja y le informa a la asamblea escolar sobre todo el tema de la escuela es nuestra. Tenemos un teléfono para quejas, cualquier tipo de queja, porque si hay algún tipo de duda de corrupción o de malos manejos, y se los voy a dar, es el 800-288-6688. 800-288-6688. Ahí pueden llamar, hacer cualquier queja, cualquier denuncia y también preguntar cualquier duda. Sí, 800-28-86-688. Para cualquier tipo de queja, cualquier denuncia de corrupción, cualquier duda sobre los programas. Vamos con Judith Sánchez. Buenos días, presidente Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo. Aprovechar que está el secretario de Educación, dos preguntas. La primera es, ¿existe inquietud en lo que tiene que ver con los docentes? Obviamente, para esta cuestión de la reactivación de las clases en algunos municipios, obviamente sabemos que todo va a ir de acuerdo al semáforo de vigilancia sanitaria, pero pues aún así, digamos, con la pandemia vamos a seguir conviviendo durante mucho tiempo mientras no haya, digamos, una vacuna y demás, ¿no? Mientras no se pueda controlar. Y algunos maestros tuvieron que, por ejemplo, confinarse mucho antes de que se diera todo este asunto ya oficial, precisamente porque eran un sector de riesgo, o sea, maestros ya con una edad, digamos, avanzada o que tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa o maestras embarazadas. En ese sentido, ¿cuál va a ser la medida, obviamente, con respecto a los maestros y que así pueda complementarse lo que es toda la planilla de docente para poder impartir las clases y que no haya un rezago en ese sentido? Bueno, le doy la palabra a Esteban, pero sí quiero informar sobre este tema a todas las maestras, a los maestros, madres, padres de familia, porque se necesita tener certidumbre a pesar de la pandemia, de la incertidumbre que produce la pandemia. Ya se acordó que no se puede dar trato igual para todo el país, por varias razones. Primero, porque son realidades distintas. México son muchos Méxicos. Segundo, porque la pandemia se está manifestando también en forma diferente o está desarrollándose, expandiéndose en forma distinta, en tiempo, en las distintas regiones del país. Por eso se decidió que sea a partir del semáforo, y se va a estar informando constantemente de cómo vamos. La semana que viene, desde el principio, se va a actualizar el número de municipios que no tienen problema de contagio, ni tienen vecinos con contagio. ¿Cuántos son estos municipios? Ya quedamos, donde pueden reiniciarse todas las actividades y desde luego el regreso a clases. Y luego, conforme se vayan presentando los acontecimientos, de acuerdo a la gravedad de la pandemia, se van a ir declarando zonas verdes en donde se pueda reiniciar las clases. Todo esto se tiene que acordar con los maestros, tiene que llevarse a cabo considerando los derechos laborales de los maestros, sus vacaciones, pero con el ánimo también de que, como siempre, nos sigan ayudando para que, si se presenta el caso, se pueda reiniciar la labor educativa, se reinicia la labor educativa, se pueda ampliar si se necesita ampliar luego del calendario, con la idea de que se repone ese tiempo de vacaciones a los maestros, en fin, que sea flexible, porque teníamos la propuesta y tuvimos que optar de declarar desde antier que se llevó a cabo el anuncio de que ya no se regresaba a clases en todo el país, y dijimos no. Había la sugerencia de que así era una sola decisión para todo el país, y dijimos no, porque son realidades distintas y se trata de la educación. Ya nos han ayudado mucho los padres de familia, mucho. Bueno, los niños, el esfuerzo que han hecho. Entonces no es tomar una decisión así muy cercana a lo autoritario, porque se podría decir, con eso ya se termina el curso, el ciclo escolar, pero imagínense, todo mayo y todavía todo junio. Y va a haber lugares en donde se pueda, de acuerdo a las proyecciones, reiniciar. Entonces optamos por definir de acuerdo a las características de cada región, cómo se vayan presentando los hechos, no así de manera uniforme, homogénea, porque no es así México. Además, tenemos que tomar en cuenta la opinión de maestros, tiene que haber acuerdo, tenemos que tomar en cuenta la opinión de las autoridades locales, pero el lineamiento general del gobierno federal es que el regreso a clases se dé a partir de la situación en que se encuentre la epidemia en cada región
rincón del país, en cada estado del país. Eso es lo que Esteban tiene como encomienda y debe de buscar, como lo está haciendo, el acuerdo, el consenso, sin perjudicar al magisterio. Es decir, dejando a salvo los derechos de las maestras, de los maestros y al mismo tiempo pensando en los niños, en los estudiantes y en los padres de familia. Pensando en todos. Así vamos a tomar esta decisión para la normalidad o la nueva normalidad en materia educativa. Yo quería aprovechar esto para esta oportunidad para dar este informe, pero Esteban tiene todos los elementos. El señor presidente desde un principio nos pidió ser muy responsables con todo el tema del receso escolar y coordinarnos con la Secretaría de Salud, con el Consejo de Seguridad General. Y afortunadamente yo he estado muy en contacto con el ISSSTE para ver la salud de las maestras y los maestros, y es un sector que pues ha tenido una situación bastante buena en términos de que no ha tenido tanto contagio y tanto problema como otros. Y esto en buena medida se debe a que el sector educativo fue muy oportuno en salir al receso, como lo informó aquí el subsecretario López-Gatell, y lo mismo será con el regreso. El regreso no será hasta que no sea seguro regresar. Y para que sepamos que es seguro, tenemos el semáforo. Como ustedes han visto, el semáforo se compone de 4 diferentes etapas, y la etapa verde es la etapa de regreso a la escuela. Eso quiere decir que las condiciones están dadas para regresar de manera segura. Y además vamos a tener pues un proceso de limpieza de las escuelas. Afortunadamente, pues con una buena limpieza con agua y jabón se logra prevenir la supervivencia del virus. Por otra parte, tenemos filtros escolares. El primer gran filtro va a ser la familia. Le vamos a pedir a las familias que antes de dejar a sus hijos en la escuela chequen ciertos signos, la temperatura, que no tengan ninguna manifestación de enfermedad, para que lleguen a la escuela. Y en la escuela va a haber otro filtro sanitario de la propia escuela. Por otra parte, antes de salir, creamos en todas las escuelas comités escolares de salud, y estos comités escolares de salud son los que se van a encargar de la higiene escolar y de estos procesos de filtrado. De manera que no hay nada que temer, se va a regresar con toda seguridad y con todo cuidado. Y como dijo el señor presidente, pues habrá ciertas cosas que ya llegaron para quedarse, como es buscar siempre medidas de prevención en lo que pues pasa la epidemia. Se tiene ya el control sobre ella a través de vacuna, y de cualquier forma pues las enfermedades van a seguir. En términos, por ejemplo, de influenza, hay mucha mortandad que podría evitarse con medidas de higiene. Entonces, parte de la educación de manera central, como ha pedido el presidente, van a ser temas de salud, como puede ser la nutrición, como puede ser el ejercicio, como puede ser precisamente la higiene escolar. Monitoreo de lo que está sucediendo también en el magisterio en cuanto a la pandemia, precisamente para también darle protección a este sector. Sí, lo tenemos, digamos que en nuestra relación con el ISSSTE, y una cosa importante también es que estamos analizando las curvas de contagio estatal y regional con salud, para precisamente monitorear los tiempos en que puede ya regresarse a la escuela de manera segura. Pero la condición es que se regresa de manera segura. Muy bien. Preguntarle también con respecto a, ¿se tiene un registro del destino final de los residuos biológicos hospitalarios? Hace unos días también en un municipio del Estado de México, bueno, se vio el desecho precisamente de equipo médico que, se piensa, se utilizaba ahora para la cuestión de la atención en los hospitales. ¿Hay algún plan con el cual ustedes estén como manejando este tipo de residuos que obviamente ahora con lo de la pandemia tuvieron que aumentar de manera pues drástica por el número de pacientes que se están viendo de manera diaria? Y si saben cuántas empresas están dentro del manejo de estos residuos en los hospitales. Sí, mire, hay un protocolo que se aplica, también hay información sobre esto. Tendría que contestar esta pregunta hoy por la noche Hugo López-Gatell, si te parece, él da respuesta hoy por la noche sobre esto. Tenemos toda la información, vamos a ir aclarando cosas poco a poco. Miren, no queremos que nadie pierda la vida, pero desgraciadamente por enfermedades crónicas que podrían evitarse si hay una buena alimentación, si hacemos ejercicio. Y buena alimentación no quiere decir abundante o exquisita, sino buena alimentación es lo nutritivo. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, en equilibrio. Ahora vamos a tratar este tema cada vez más. Vamos a informar mucho de las proteínas del frijol, de las bondades de la comida mexicana, del maíz, de todo aquello que hasta se fue despreciando por alimentos industrializados, dañinos y caros. Entonces vamos a estar constantemente informando, porque necesitamos disminuir el fallecimiento, las muertes por enfermedades crónicas. Hoy estaba yo viendo unos datos en la mañana de los mexicanos que pierden la vida por infartos, por diabetes, y estamos hablando de miles. Entonces, mucho más. Siempre hemos dicho que no son buenas las comparaciones, porque no se debe de perder ni una sola vida, pero mucho más de los fallecimientos por la pandemia. O sea, son pandemias. Yo no quería que se pusiera, pero bueno, ya está. Pero esto
De acuerdo al INEGI, son los fallecimientos mensuales. Miren las enfermedades del corazón, 11.870 en promedio al mes. Diabetes, 8.704 al mes. Influenza, 1.994 al mes. Homicidios, 2.592 al mes. En abril, COVID, 2.177. Y todo esto lo llevamos diario, pues con la idea de ir enfrentando todos estos males, pero infartos y diabetes, como 160, 180.000 al mes. No vamos a poder solo con hospitales, curando. Tenemos que procurar que no se enferme la gente. De ahí la importancia de lo preventivo, de ahí la necesidad de las campañas de información nutricional, del ejercicio, de todo lo que podemos hacer. Voy a usar todo lo que representa la presidencia de la República para trabajar mucho en este aspecto. Consumimos más que en otras partes del mundo refrescos industrializados, pero no solo eso. Hay regiones en el país con mucha pobreza en donde se consume hasta 2, 3 veces más la media de la media nacional refrescos industrializados. Me ha tocado ver en los Altos de Chiapas. No hay cervecerías. Qué bueno, porque en todo México pues son conocidas las cervecerías, la cantina, la cervecería. ¿Qué hay en los Altos de Chiapas? Refresquerías, pero en abundancia. Se llega a un pueblo y cada 3, cada 5 casas una refresquería. Y se sientan en las mesas, igual que en las cervecerías, a tomar el refresco. Muchísimo, un consumo sin proporción. Entonces, ¿y dónde quedó el pozol? Y el tacalate. Ya no hablemos del pollo. Ese no. Los de Chiapas sí saben qué cosa es el pollo. Pero vamos a orientar en la Mixteca oaxaqueña. Me ha tocado ver las mujeres tejedoras que trabajan muchísimo, van caminando y van tejiendo, y sentadas tejen, y todo el día tejiendo, y les pagan muy poquito por el sombrero, por el petate, por lo que tejen, muy poquito, y conmueve porque ya sus manos, sus dedos ya están deformes de tanto trabajo. Pero también el consumo ahí de botellitas de, no sé cómo se llama, una marca o de varias marcas de refrescos, de botellitas, mucho. Argumentan algunos que es por falta de agua, no en todos los casos. Otros dicen que es para tener energía porque es azúcar, es carbohidrato. Otros sostienen que es porque da estatus el tener para el chesco. Todo eso lo vamos a analizar aquí. Todo eso que se mantenía oculto, que eran temas vedados, no se tocaban, los tenemos que tratar. Y también no solo por el daño que puedan causar estos productos, sino por lo caro también que resultan. Ya hablábamos de que una bolsa de papas industrializada vale muchísimo más que una papa que se compra y se hace en la casa. Bueno, todo eso genera un debate. Es decir, es que ya no hay tiempo para freír las papas en la casa. Es más práctico, es más actual, más moderno. Tiene que ver con la nueva forma de vida. Vamos a discutirlo y vamos a llamar aquí a analizar estos temas para que entre todos ayudemos. Lo que no podemos es seguir callando sobre estas enfermedades crónicas, porque estas son pandemias permanentes, nada más que silenciadas. Entonces, nos vamos a meter a este tema. Muy bien, ahora sí, Dalila Elizabeth. Buenos días, presidente. Pues es un tema que había quedado pendiente desde hace varios días y tiene que ver con las cifras del tema de las violencias contra las mujeres. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia 911 por incidentes de violencia contra la mujer pasaron de 19.183 en enero a 26.171 durante marzo. También las relacionadas con la violencia de pareja pasaron de 17.009 a 22.628, un 32% más. Las llamadas por violencia familiar pasaron de 52.498 a 64.858, más de 23%. En suma, la cantidad de llamadas relacionadas con la violencia, de las violencias contra la mujer y el entorno de confinamiento, que podrían tener que ver, más bien tienen que ver, son 113.657 llamadas de emergencia. De hecho, pues también el caso de los feminicidios no ha ido a la baja estos datos, y también, pues la CNDH incluso en un comunicado informó que advirtió que hay un grave incremento en el número de asesinatos de mujeres, y de hecho aseguró que pues es erróneo pensar en automático que los hogares son libres de violencia en contra de las mujeres. Yo quisiera preguntarle primero el tema de cómo han desglosado, cómo se hizo la distribución de recursos para brindar programas y estrategias de atención y prevención de este tipo de violencias, y también pues si con estas cifras abordarán de manera urgente y prioritaria este tema en su gabinete de seguridad. Sí, lo estamos tratando todos los días, y repito, estamos en contra de la violencia que de manera irracional padecen las mujeres. Estamos en contra del feminicidio, los crímenes de odio. Eso debe de quedar muy claro, por razones humanitarias. Si fuésemos conservadores, a lo mejor no nos importara el tema, pero venimos de una lucha social de años en defensa de los pobres, en defensa de los desvalidos, desposeídos, los más vulnerables, en defensa de las mujeres. Hay constancia de eso. Entonces, ahora a los conservadores les ha dado, ¿no?, por señalar que no hacemos nada en defensa de las mujeres. Se equivocan. Constantemente estamos tratando el asunto. Todos los días sabemos qué sucede con lesiones, con maltrato, con homicidios en general y con homicidios a mujeres. Todos los días. Y esos datos que proporcionas los conocemos bien y estamos procurando que no aumente la violencia. Yo lo que he sostenido es que no precisamente por el retiro a las casas ha habido más violencia. Eso puede ser que suceda en otros países. Son datos
datos, bueno, de México, y son datos que se refieren a la violencia de pareja, la violencia en Sí. casa. Entonces, no, Sí, es un tema que, pues, más bien es un tema muchísimo que tiempo. vale la pena analizarlo a fondo. Es que la familia mexicana es distinta a la familia en Europa, a la familia en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Nosotros no estamos implementamos acostumbrados los mexicanos a convivir, a estar juntos, con todo respeto. En Estados Unidos apenas van creciendo los hijos, llegan a la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Son otras costumbres. Entonces, sí, en ese caso, tuviesen que convivir juntos, sí sería algo, distinto, peculiar. Pero nosotros no somos así. En las casas de los mexicanos están los hijos, incluso las nueras, los nietos. Siempre ha habido una convivencia en armonía. En otras partes, que no existe esta tradición, esta cultura, pues puede ser que al darse el aislamiento se provoque agravios, confrontación, ¿no? Y violencia. Yo no estoy diciendo que en México no haya esta confrontación, claro que en todas las familias hay diferencias, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes, pues es un poco lo que sucedió con la implantación del modelo neoliberal, que a rajatabla lo aplicaron en todos lados, en todo el mundo. No tomaron en cuenta la realidad de cada país, la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces, cuidado con los estereotipos, con teorías, ¿sí?, de aplicación general. Yo me rebelo ante eso. Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, ¿sí? Porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas, está demostrado. Y esto no es solo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres. Esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el metro sobre sabotajes, sobre bombas. La mayor parte son falsas. Pero esto dicho, informado por las mujeres del gobierno federal, la secretaria de Gobernación, la encargada del Instituto de Atención a las Mujeres, Nadine, que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema. Entonces, vamos nosotros a continuar defendiendo, protegiendo a las mujeres. Sin ser feministas, somos humanistas. Entonces, para que no se nos confunda, solo pedirles a todos que seamos lo más objetivo posible y que hablemos siempre con la verdad. Nosotros tenemos en las mañanas todo el informe de lo que pasa en el país. Yo tengo y veo información de lo más tremenda, de asesinatos y de todo lo más grave que sucede en el país. Entonces, si yo tuviese esa información del incremento en la violencia, pues lo tratamos. Cada vez que podemos, hacemos una revisión. Llevamos, a ver si tenemos la gráfica de hoy de homicidios, ¿sí? Es hombres y mujeres. Y también les quiero decir, esto no se puede ocultar. Hay cifra negra en muchos delitos, pero homicidios, no. El de la línea de hombres y mujeres. Eso es ayer, 84 homicidios. Eso lo vemos diario. 49% de los homicidios en 5 estados. A ver, regresa. 9 estados sin homicidios ayer. Y aquí viene. Ayer 12 en el Estado de México, 11 en Guanajuato, 6 en Chihuahua, 6 en Baja California, 6 en Guerrero. En estos 5 estados, 49%. Entonces, esto es diario, pero hay esta lista. Estos hombres y mujeres. Estos hombres de los 84. Son mujeres. Ayer. Pero esta es la línea. De enero, ayer. Diario. Y estos delitos son lo más cercano a la realidad. Es como el robo de vehículo, ya el secuestro, el maltrato a mujeres, que no hay denuncia, los robos en general, ya es otra cosa. Pero esto es lo más apegado a lo que sucede. ¿Cómo? No se atienden. Claro, se atienden a todas. No, hay todo un equipo de mujeres atendiendo estas llamadas y dando protección a las mujeres. Muy bien. El Consejo Coordinador Empresarial que va a acudir a tratar de aliarse con los gobernadores para atender el tema del económico para la recuperación, pero también de prestaciones. ¿Considera usted que no se dio la debida atención en cuanto a la coordinación que debe haber entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador? Bueno, la iniciativa privada. Nosotros no queremos pleitos, no estamos buscando pleitos. La Secretaría de Economía está atendiendo, la secretaria Graciela Márquez, a los representantes de los empresarios, de los hombres de negocio, y se va a seguir haciendo. Están abiertas las puertas para eso. No hay ningún problema. Y además están en libertad para a reunirse con gobernadores y con quienes ellos decidan. Nada más, si no se da una comisión de territorios ¿quiénes estarían conformando esta misma comisión? Pues hay un equipo que coordina. Le pedimos al licenciado Francisco Garduño que él nos ayudara en esto. Tiene como responsabilidad lo de migración, pero también nos está ayudando en esto. Y un equipo que se coordina con los gobiernos de los estados. Hay una muy buena coordinación con el gobierno de la ciudad, con el gobierno del Estado de México, pero estamos tratando el asunto todo el tiempo. El canciller mexicano Marcelo Ebrard se hizo la prueba de COVID-19. Sabemos que apenas su vocero dio positivo a COVID. No tengo información de eso. No tengo. Y pues tenemos también ahí que respetar, aunque se trata de servidores públicos, pues su privacidad, que cada quien informe cómo está, ¿no? De salud, si así lo desea. Estamos procurando que nadie se enferme, que nadie se enferme, que gocemos de cabal salud, todos. Y felicidades de nuevo a las maestras, a los maestros. Hoy es un día de recordar a los que fueron nuestras maestras, nuestros maestros. Tenemos todos muchas enseñanzas, testimonios, anécdotas, todos de nuestros maestros de primaria hasta donde nos acordamos. Yo siempre estoy
estoy ejerciendo mi memoria para no olvidar quién fue mi maestro en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en primero de secundaria, segundo, quiénes nos dieron clase, quiénes influyeron más en lo que somos. Además, la influencia de los maestros es decisiva. A mí me empujó, me orientó hacia la ciencia social un maestro de civismo. Por eso ya va a regresar el civismo. Un maestro de civismo, el maestro Lara Lagunas, que ahí todavía vive, que al mismo tiempo que era maestro de la secundaria federal en Villahermosa, era asesor y dirigente, ya grande porque estaba estudiando Derecho. Después de que estudió magisterio, se metió a estudiar Derecho en Tabasco y era dirigente del movimiento del 68. Entonces me tocó verlo a mi maestro en huelga de hambre y luego lo encarcelaron y llevábamos, siempre lo he contado, pero me gusta mucho recordarlo, llevábamos en ese entonces un libro que se llamaba El Buen Ciudadano. Era para la materia de civismo, algunos se deben de acordar. Era verde para el primer año, blanco el segundo año y rojo en el tercer año. Y servía de guía como los libros de texto a todos los maestros y a las maestras. Pero este maestro se salía del programa, que eso también es muy importante. Cumplir el programa y poder hablar de otras cosas. Esa es la enseñanza-aprendizaje. Y sobre todo la educación como práctica a la libertad. Y nos contaba de cuando participaba aquí en las manifestaciones. Una vez nos platicó de cuando participó en una manifestación porque vino de visita a la Ciudad de México, el presidente Kennedy con su esposa Jacqueline, era presidente Adolfo López Mateos, y nos contaba cosas, ¿no? De lo que coreaban en las calles. Imagínense, yo en segundo de secundaria, escuchando todas esas cosas. Y luego presenciando de cómo mi maestro, por sus ideales, había sido encarcelado. Y así, ¿cuántos maestros, maestras nos ayudaron en la formación? Aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, cuando llegué a estudiar, 1973, a vivir a la casa del estudiante tabasqueño, que nos daban ahí una beca, nos daban alimentos, nos daban hospedaje. Aquí cerca, en la colonia Guerrero, en la calle de Violeta, vivíamos 80 en una casa. Ya podrán ustedes imaginarse cómo era esa convivencia. Y así empecé a estudiar. Y ese año de 1973, en primer año, llevábamos una materia de ciencia política que nos daba el maestro Raúl Olmedo, que también daba un seminario, El Capital, porque era marxista. Pero esta era una clase de ciencia política. Llevábamos un libro, entre otros, que recuerdo, El Estado y la Revolución, de Lenin. Y nos tocó analizar el proceso chileno antes del golpe. Y muy tristemente, en la clase, con la conducción del maestro, se llegó a la conclusión de que iba a haber un golpe de Estado. Y desgraciadamente así sucedió, en septiembre de 1973. Y en la casa del estudiante tabasqueño, cuando pasó eso, yo y otro compañero, en el pizarrón, hicimos un manifiesto protestando. Eso es la escuela, esa es la formación, esos son nuestros maestros. Por eso, felicidades a todas las maestras, a los maestros de México. Sí, Paulina Fernández, fíjense, fue primero mi compañera de escuela, porque debemos de tener la misma edad, a lo mejor ella es más joven. Y llevamos clases juntos. Llevé una clase, no sé si estaba ella, yo creo que sí, de partidos políticos y grupos de opresión. No, grupos de presión. Partidos políticos y grupos de presión. Y daba la clase mi maestro Rodríguez Araujo. Daba la clase, partidos políticos. Desde la fundación del Partido Comunista, si no mal recuerdo, 1919. Luego la fundación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, 1929, en la época del general Calles, que es el antecedente del PRI, PNR. Luego ese partido se transforma durante el gobierno del general Cárdenas en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, 1938. Y luego, en 1946, se funda el PRI. El PAN, en el gobierno del general Cárdenas, pero para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Se creó un año después de la expropiación petrolera, en 1939. Bueno, fuimos compañeros de clase con Paulina. Pasa el tiempo, o sea, yo termino como pasante, me tengo que ir a Tabasco. Me fui de director del Instituto Nacional Indigenista. No me recibí, no hice la tesis. Me voy allá, 6 años, regreso por una circunstancia también especial y decido hacer mi tesis. Además, para recibirse, no sé cómo sea ahora, pero antes había que presentar 2 exámenes de traducción de 2 lenguas extranjeras. Y me metí a eso, a llevar 2 traducciones de lectura, las más fáciles, francés y portugués, para cumplir con el requisito. Hice la tesis y ya Paulina era maestra, ya llevaba 6 años siendo maestra. Entonces le pedí que me asesorara en la tesis y fue mi asesora de tesis. Hice un trabajo de tesis que se llama La formación del Estado Nacional en México, ¿sí? Y fue también muy interesante porque presento el examen, estoy con los sinodales, hay una parte en donde le dicen al alumno que se salga porque ellos tienen que deliberar y habían acordado darme mención honorífica por la tesis. Y en eso ven, ¿sí?, mi antecedente, y no tenía yo de promedio 8, sino 7.8, porque fue muy difícil para mí estudiar. 7.8. Entonces no se puede presentar, no se puede dar mención honorífica si no es arriba de 8. Entonces con Paulina, mi maestra, le mando un saludo. Y también a mi maestro Octavio Rodríguez, maestro emérito de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Cuántas historias con las maestras y con los maestros? Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós. Perdón, el lunes.